Ok, vamos a hablar hoy sobre el enojo. Ese es el título que pusimos al Shiur, que dice la Torá, que dice la Kabbalah sobre enojarse. Enojarse es algo que nos pasa, creo, que pasa bastante seguido, porque es algo bastante mundano, es algo bastante diario y pasan circunstancias, pasan cosas que nos terminamos enojando. Entonces, un poco, no sé si llamarlo el problema, pero la realidad de eso es que lo terminamos asumiendo como algo normal, como algo natural. Me hiciste enojar, le decimos a una persona, le decimos a nuestros hijos. Y bueno, ¿qué querés? A nuestros maridos, ¿qué querés? Me hiciste enojar, mirá todo lo que hiciste, mirá todo lo que me dijiste, mirá todo lo que pasó. Y puede ser que sea verdad, puede ser que la otra persona nos haya hecho enojar, pero lo que hacemos en ese momento es, estamos justificando, cuando tenemos que lidiar con cualquier concepto, con cualquier situación, lo primero que tenemos que hacer es poner la situación, el concepto en contexto. Y enojarse, la verdad que enojarse es una cualidad negativa, es una mala cualidad. Nos pasa a todos, somos seres humanos y tenemos cualidades negativas por naturaleza, pero por lo menos somos conscientes de que lo que está pasando es algo negativo, lo que está pasando es algo malo, es algo no deseable. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo en muchas ocasiones el enojo se justifica. Me hiciste enojar. Entonces, porque me hiciste enojar o no me hagas enojar, si me haces enojar voy a hacer tal o tal cosa. O pasa mucho en el mundo. Lo que pasó fue un momento de calentura. Me dijeron, me hicieron, me burlaron, me ofendieron y bueno, me enojé. ¿Qué querés que pase? No podía tolerar una cosa así. Qué querés que haga? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el enojo de un contexto normal y poner el enojo, categorizar el enojo como, como algo negativo. Está escrito en el Talmud, creo que lo hablamos en alguna ocasión, que está dicho, Yediata Mahalá Hatzir Refuá. Saber la enfermedad, tener un diagnóstico es la mitad de la curación. Entonces, cuando somos conscientes que esto es algo negativo, que esto es algo no apropiado, algo no deseable, de vuelta, nos puede pasar porque somos seres humanos y nos pasan un montón de cosas no deseables. Pero en el momento que nos pasan, no justificamos eso. No decimos, uy, buenísimo lo que pasó. Nadie justifica eso. Entonces, lo podemos hacer, nos puede pasar, podemos enojarnos, pero no debemos justificar. Ese es el primer paso. Por lo menos antes de empezar a ver cómo tratar con el enojo, tenemos que poner el enojo dentro de la categoría del hábito negativo. El enojarse es un hábito negativo, no es un hábito deseable para nadie. Hay algo muy interesante si nos ponemos a pensar, porque enojarnos, cuando nos enojamos, es como que nos decimos que perdimos el control. Perdí el control. Perdí el control y porque me enojaron y perdí el control, entonces hice tal y cual cosa. Y la verdad es que nadie pierde el control. Porque por más que hago algo, el otro día escuché de una persona que estaba haciendo terapia de pareja. Entonces, bueno, vinieron obviamente una pareja con muchos problemas de terapia y, y ¿cómo se llama? La esposa se queja al a este terapista, a este Rab, y le dice, mirá, mi marido se enojó, agarró un objeto, lo tiró al piso y lo rompió.
Entonces el marido dice, bueno, pero ¿qué querés? ¿Qué querés? Mirá lo que me dijo, lo que me hizo, mirá lo que pasó, mirá todo lo que ella hizo. Entonces este terapista dice, bueno, tenés razón. Dice, este terapeuta dice, tenés razón. Dice, ¿por qué no agarraste el televisor y lo tiraste al piso? ¿Por qué fue la taza? ¿Por qué no agarraste y quebraste el ventanal de tu casa? ¿Por qué la taza? ¿Por qué algo chiquitito? Nada más que estabas en control de tu persona. Pero ese enojo te permitiste, te diste el permiso, te autojustificaste para poder hacer algo que no es deseable. Entonces, primero, como dijimos antes, el enojo es algo negativo. Tenemos que tener claro eso. Hay que identificar al enemigo siempre. Antes de empezar una guerra tenemos que tener claro quién es el enemigo. Tenemos que saber en contra de quién estamos peleando. El enojo no es algo bueno, no es algo aceptable en ninguna circunstancia. Eso número uno. Número dos, eso que cuando nos enojamos perdemos el control no es verdad. La pregunta es hasta qué punto perdemos el control. Porque el control nadie lo pierde. Nadie pierde el control de su persona cuando se enoja. La pregunta es hasta qué punto nos permitimos avanzar en ese enojo para poder hacer lo que normalmente no haríamos y después justificarlo en nuestra actitud de enojo. Ok, esto es una introducción para contextualizar la idea de lo que es el enojo. La Gemara cuenta una historia con Hillel Azaken, el famoso Hillel, el gran Taná, el gran rabino de la Mishnah, que él se caracterizaba por su paciencia. Así cuenta la Gemara. Entonces, todo el mundo hablaba, era el comentario del barrio, que a Hillel nunca lo podés hacer enojar. Una persona escuchó de esto y dijo, no puede ser que nunca se enoje. Yo lo voy a hacer enojar a Hillel. Y su compañero le dijo, no, es imposible. Entonces hicieron una apuesta. Apostaron plata. No sé, no me acuerdo la Gemara dice. No sé, 100 monedas. No me acuerdo el monto. 100 monedas que lo puedo hacer enojar a Hillel. Y el otro dijo, vas a ver que a Hillel no lo podés hacer enojar. Ok, entonces esta persona, el que dice que sí lo puede hacer enojar a Hillel, averigua dónde vive Hillel y un día, Erev Shabbat, víspera de Shabbat, donde estamos todos a las corridas, donde todo hay que preparar todo a último momento, donde se viene la hora, no sé si era invierno también, y Shabbat empezaba más temprano. Entonces va a lo de Hillel, le toca la puerta, hola Hillel, ¿qué tal? Por favor, necesito hablar urgente de Hillel, necesito hacerle una consulta de suma importancia. Bueno, una persona, un yehudí, viene, suma importancia, Hillel es el tzadik, es el rey de la generación, me necesita. Entonces agarra y bueno, se acerca a la puerta. Hillel, decime una cosa, le dice, ¿por qué las personas orientales, los chinos, tienen ojos alargados? Le pregunta a Hillel. Entonces Hillel piensa un segundito, le dice, muy buena pregunta, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Y le explica que el origen de ellos viene de un lugar donde hay arena, entonces por eso la arena vuela, y eso hace que tengan los ojos de esta manera alargados. Muchas gracias, Hillel, muchas gracias. Dice, no puede ser, pero dice, bueno, esto es la primera vez. A los 15 minutos vuelve, toca la puerta, hola, necesito hablar con Hillel de suma importancia, suma urgencia, por favor. Hillel sale, ¿qué pasa? Hijo mío, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, necesito saber por qué en África las personas, los hombres, tienen las piernas anchas. Entonces Hillel se pone a pensar, eso es una muy buena pregunta, una muy buena observación.
Entonces le explica que en esos lugares caminan descalzos y Hashem los hizo de esa manera, que necesitan. Y así, 3, 4 veces más, esta persona cada vez, él se ponía más nerviosa, él se enojaba más. O sea, no lo podían hacer enojar a Hillel, pero él se enojaba que no lo podían hacer enojar a Hillel. Y Hillel estaba tranquilo hasta que la última vez le toca la puerta, ya era realmente minutos antes de Shabbat, y le dice, Hillel, te quiero hacer una pregunta, se lo dice así con mucha euforia, necesito hacer una pregunta de suma urgencia, salí ya, irrespetuoso, Hillel sale, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, quiero que me digas por qué me hiciste perder 100 monedas. Bueno, este es el maíz en la Gemara que describe la paciencia de Hillel. Estamos hablando de un tzadik, el rabino más importante, el rebe de la generación, Erev Shabbat, una persona sin respeto, una persona haciendo preguntas totalmente irrelevantes para la situación, totalmente no necesarias en el momento menos apropiado, y él siempre calmado, él siempre con tranquilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Hillel para lograr esa calma? ¿Cómo hizo Hillel para lograr esa tranquilidad, para no enojarse? Porque hay cosas, como dijimos antes, que, entre comillas, merecen el enojo, merecen que nos enojemos. Y esto, esto no quiere decir que nos tenemos que dejar pisotear y que tenemos que dejar que todos hagan cualquier cosa con nosotros y que nos digan y que nos insulten. Eso no quiere decir, Dios libre, no me refiero a esto. Pero uno puede hacer exactamente lo mismo enojándose o sin enojarse, ¿sí? Especialmente cuando uno disciplina, cuando uno tiene que disciplinar a otra persona, cuando uno tiene que disciplinar a un hijo, a un alumno. Fíjense que cuando uno lo hace mucho más tranquilo, cuando uno lo hace sin enojo, es como que también tiene mucho más afecto, mucho más efecto en la otra persona tiene la posibilidad de escuchar lo que uno está diciendo. Entonces, esto que no hay que enojarse no quiere decir que uno no tiene que dejar pisotearse, quiere decir que uno tiene que medir cómo uno pone ese límite. El límite obviamente hay que ponerlo en el momento correcto y uno no tiene que dejar avasallarse, pero hay que hacerlo sin enojarse. Entonces, volviendo a la historia de Hillel, ¿sí? ¿Cómo fue que Hillel lo hizo? ¿Cómo logró tanta tranquilidad? ¿Cómo logró tanta calma? ¿Cómo logró no enojarse? Y cómo obviamente lo podemos aplicar nosotros en nuestras vidas. Entonces la Gemara dice algo muy interesante. Vamos a leerlo. Ahí está. Hola, La Gemara Rubén, dice así. Eilu, Obed, Ahí, Abodá, Zara. Judá. Zara. Muy bien. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Colaco es, dice la Gemara, toda persona que se enoja, que Ilu es como si fuera, como si estuviera Obed Abodazara, como si fuera que él estuviese sirviendo idolatría. En otras palabras, lo que la Gemara dice es, una persona que se enoja lo pone en la misma escala de servir ídolos, de servir idolatría, de servir a otros dioses. Así dice la Gemara. Enojarse y servir a otros dioses tiene un gran paralelismo. Ahora, obviamente, como siempre en la Gemara, digamos, la Gemara no hace paralelismos porque sí. La Gemara no te dice las cosas, no es como una especie de amenaza. Mirá que si te enojas, es como si sirvieras a Bodazara. La Gemara no dice eso. La Gemara de ninguna manera dice eso. Más, si recuerdan, la última vez hablamos que las motivaciones tienen que ser internas, no tienen que ser amenazas. Recuerdan, el lunes anterior, el lunes pasado hablamos de eso. Entonces, cuando la Gemara viene y te dice, si te enojas es como si estuvieses sirviendo a Bodazara, como si estuvieses sirviendo ídolos, parece como una amenaza.
Mirá, no te enojes porque te vamos a dar el mismo castigo. Me acuerdo cuando éramos chiquitos, en la escuela, y uno se enojaba, y venía el compañero y que le decía, no te enojes, ¿por qué? Porque es como si estuvieses incluyendo ídolos. Obviamente que no se olvidaba para nada, la persona se enojaba más. Era contar los 10 segundos, ¿sí? La típica, contar 10 segundos y cada uno de los 10 segundos uno cocinaba internamente más ese enojo. Entonces, ¿qué quiere decir la Gemara? ¿Qué quiere decir la Gemara? Que una persona se enoja es como una persona que sirve a Avodat Zará. Pongamos como ejemplo, ¿sí? Digamos que yo voy a una casa de invitado y en esta casa me dan de comer entrada, primer plato, segundo plato, y después me entero que no hay postre. No hay postre, no compraron postre, no había helado, no había promoción en Fredo, no hay postre. Yo no me puedo enojar, yo no me voy a enojar. Estas personas, buena gente, me invitaron a su casa, me prepararon una buena comida, tuvieron la amabilidad. No me voy a enojar porque no hay postre. Ah, yo quiero comer helado, yo quiero comer postre. Bueno, está bien. Eso es lo que yo quiero, eso es mi problema. Yo no tengo derecho a enojarme. No estaría bueno que les diga, ¿cómo es que no me sirvieron postre? Sería muy desubicado de mi parte. Diferente sería, ¿sí? Sería mi casa. Si sería mi casa y yo pido, yo llamo a, no sé, a mi esposa, yo llamo a la empleada y le digo, mirá que hoy quiero comer postre, y no lo compra, entonces capaz en esa ocasión podría llegar a enojarme. ¿Por qué? Porque es mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna de las dos había postre. La diferencia no es si hay postre o no hay postre. La diferencia es, y acá es donde empieza todo el problema, cuando yo me pienso que yo me merezco esto o me merezco lo otro. Cuando yo pienso como que soy el dueño, mira, a mí esto no me lo pueden hacer. Cuando hago un favor y ese favor, por más que lo hago, estoy esperando algo. Estoy esperando una recompensa atrás de eso. Entonces, siempre es como me pongo en una situación yo de protagonista, me pongo en una situación donde yo pienso y yo entiendo que digo, uy, yo no me merezco esto. Esto no es lo que me corresponde. Es como que me siento en mi casa. Me siento que todo lo que me viene me corresponde y me lo merezco y esto es lo adecuado para mí. Y cuando una persona tiene esas falsas expectativas, entonces uno se termina enojando. ¿Por qué no hay postre? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no me sirvieron lo otro? ¿Cómo puede ser una cosa así? Pero todo empieza de ese concepto erróneo de lo que yo me merezco o lo que yo no me merezco. ¿Sí? El otro día estaba hablando con una persona. Me dice, Yossi, esto yo no me lo merezco. Me dije, nadie se merece nada, ni cosas buenas ni cosas malas. Ya lo hablamos en otras ocasiones. Es lo que toca, es lo que hay, es lo que Hashem manda. ¿Por qué? Porque, bueno, Hashem tiene sus planes, Hashem tiene sus ideas. Pero ¿me merezco o no me merezco? Ya hablamos de la justicia divina, hablamos en otras ocasiones que no tenemos el termómetro. No, yo no puedo hacer ese planteo, no puedo empezar a decir que sí, que no. No tengo herramientas y tampoco es correcto. Nosotros estamos acá con una función y pasan situaciones, pasan cosas, entonces yo no tengo por qué enojarme. Obviamente, como dijimos antes, sí tengo que tomar acción, sí tengo que hacer algo. Sí, si alguien me falta el respeto, si alguien me quiere sacar algo que es mío, tengo que ir y tengo que hacer la acción para que no lo haga, para que no lo saque, 100%. Pero el enojo, cuando me enojo, ahí es como cuando ya pasa una parte de decir, ya hay un tema egoísta mío. Ya es cuando mi egoísmo se entremete en el enojo. Hillel era una persona, era un gran tzadik, una persona que estaba sumamente refinado y él no se enojaba. Él había que contestar una pregunta, la contestaba, había que decir, lo decía.
pero en ningún momento se enojaba. Y él también, hay diferentes historias que él también ponía límites, que él también decía cosas. Pero enojarse, él no se enojaba, porque él en ningún momento tenía ese concepto que algo me correspondía o no me correspondía. Entonces, ¿qué dice la Gemara? Dijimos antes, Kolako es una persona que se enoja, que ilu oved abodazara, es como una persona que sirve de idolatría, porque el Alter Rebbe explica en el Tania. Dice, porque cuando yo me enojo es porque estoy sobrevaluando a mi persona. Estoy diciendo, mirá, esto me lo merezco, esto lo necesito, yo tengo que tener esto, yo no tengo que tener lo otro. A mí me pueden hablar de esta manera, a mí no me pueden hablar de la otra manera. Entonces, cuando me empiezo a sobrevaluar como persona, cuando elevo mi ego, ¿eso qué hace? Eso genera una reacción de enojo. Y cuando se genera una reacción de enojo, ya sabemos que lo que viene después de eso tampoco es positivo, no es algo bueno. Entonces, como en muchos problemas, o diríamos casi en todos los problemas, acá el ego personal tiene un protagonismo muy importante. Si nosotros podemos correr nuestro ego, decir, bueno, pasó algo, pasó una situación, alguien hizo una acción que me molesta. Alguien, no sé, me sacó mi plata. Entonces, ¿qué hago? Me enojo. No, lo que tengo que hacer es ver qué hacer para recuperar esa plata. Ver qué acción tengo que hacer, si puedo hacerlo. Pero enojarme es como algo de egoísta. Es algo. El otro me dijo, esto pasó también en las charlas. No voy a permitir que esta persona me diga esto. No voy a permitir que esta persona haga lo otro. ¿Por qué no lo vas a permitir? Y si la otra persona lo quiere hacer, al margen de que si está bien o mal, ¿por qué hay ese enojo? ¿Por qué existe ese enojo? Ese enojo es una parte egoísta. Yo no puedo, ¿sí? Es como tenemos que escucharnos, ¿qué es el enojo? El enojo es cuando yo digo, yo no puedo soportar que tal persona haga tal cosa. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada, pero no lo puedo soportar. Esto es lo que dice la Gemara, esto es lo que explica el Tania. La persona que se enoja está sirviendo idolatría. La persona que se enoja considera que hay otra cosa en el mundo fuera de Hashem. Una vez un padre que se enojaba mucho y cuando se enojaba le pegaba a sus hijos. Le escribió una carta al Rebbe y después obviamente se ponía mal. Le escribió una carta al Rebbe y le dijo, Rebbe, tengo este desafío, tengo este problema, me enojo y le pego a mis hijos. Entonces el Rebbe le dijo, me imagino, le contesta el Rebbe, que si los chicos con los cuales te enojarías serían hijos del vecino, no les pegarías, no les gritarías. ¿Por qué? Porque no son tus hijos. Entonces no tomarías esa actitud. Con los hijos del vecino no vas a hacer lo mismo que haces con tus propios hijos. Dice, bueno, entonces si es así que con los hijos del vecino no le vas a pegar, porque no son tus hijos, te tiene que quedar claro que estos chicos que vos tenés son hijos de Hashem. Entonces, cuando te quede claro ese concepto que son hijos de Hashem, no le vas a pegar, porque vas a entender el concepto. ¿Qué hizo el Rebbe? El Rebbe sintetizó esta idea y bueno, la puso en esta situación. No soy yo, son hijos de Hashem. Eso es lo que Hashem mandó. Yo no les puedo pegar, no tengo ese permiso de enojar. Perdón. Esta es la idea. Este es el concepto. Lauriu, Gracias. Hay un rabino, Alaba Shalom, falleció no hace mucho, que él, cuando habla del enojo, él lo pone de una manera muy interesante. Él lo separa en tres partes. Agarra, de hecho, esta teoría, esto que estamos hablando, esto que dice la Gemara, esto que dice el Rebbe,
Y él lo separa en tres partes para que podamos, a veces las cosas cuando son muy grandes, cuando los problemas son grandes, es difícil abordarlos. Pero cuando los problemas se convierten más chiquitos, cuando entro a mi casa y mi casa es un desastre, entonces me agarra un ataque de nervios. Pero cuando digo, bueno, voy a empezar a limpiar una pieza y después a ordenar el otro rincón, entonces de a poquito, cuando puedo focalizar en un lugar, en una cosa por vez, en ese momento es cuando puedo empezar a ocuparme del problema. El enojo, como dijimos antes, es algo que nos pasa todos los días, situaciones diarias, y es algo muy difícil. Entonces él lo separó de estas tres maneras, algo muy interesante, que acá podemos abordarlo. Creo que es una herramienta muy piola, muy interesante para poder abordar el enojo. Y él lo separa en tres partes. Lo primero es el enojo. ¿Qué es el enojo? Me enojé. Pasó tal y cual cosa. Entonces, como pasó tal y cual cosa, internamente mi sentimiento se puso mal. Me ofendí, me enojé, me dijeron, pasó, es mi sentimiento. Mi sentimiento en ese momento, alguien, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo se dice? Práctico. Alguien me insulta. Alguien me insulta. Viene alguien y me dice algo que me ofende, que me insulta. Automáticamente, naturalmente, lo que va a pasar en ese momento es me voy a enojar. Y hasta ahí vamos bien, hasta ahí es algo natural. Hasta ahí es algo que es muy difícil manejarlo. Nosotros los seres humanos, manejar nuestras emociones es un ejercicio muy difícil. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que recibirlo. Me enojé, ok, listo, me enojé. Pero la pregunta es, que esa es la que viene después, que esa es la más importante, o la segunda más importante, es no si me enojé o no me enojé, es cuál es mi reacción. ¿Qué hago con ese enojo? La persona me insultó, la persona me dijo algo que no me tendría que haber dicho. Ok, ¿qué hago yo con eso? Voy y lo insulto de vuelta, voy y le parto un palo de béisbol en la cabeza, voy y ¿qué hago con ese enojo? O si es más grande que yo y no le puedo pagar, voy y no sé, y descargo mi bronca de otra manera. Entonces, la primera, digamos que es natural, por más como dijimos al principio, que es negativa, y no tenemos que justificarlo. Es algo natural, nos pasa, me enojé, soy un ser humano, soy una persona, me enojé. Tengo que trabajar sobre eso, tengo que trabajar, pero la práctica es que hoy por hoy no, o la otra persona realmente se esmeró en hacerme enojar y me enojé. Hasta ahí vamos bien. Pero el segundo punto es, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué hago yo con ese enojo? ¿Ese enojo está fuera de control? ¿Con ese enojo va a pasar cualquier cosa? ¿O con ese enojo yo voy a poder controlar ese enojo? Yo puedo decir, ok, listo, la otra persona se equivocó, me enojé, me molestó, pero no voy a hacer nada. Voy a contar hasta 10, hasta 50, hasta, no sé, 1.300.000, depende cada uno los segundos que necesita para tranquilizarse. Entonces, acá es donde podemos agarrar esta acción y decir, bueno, esta es mi reacción. Yo no voy a hacer nada al respecto. Yo no me voy a enojar. Y después lo que pasa es que cuando pasa ese tiempo, o sea, normalmente en las reacciones naturales es, me enojo, tomo una acción, digo, y después me agarro de la cabeza y digo, uy, ¿cómo hice esto? ¿Cómo dije lo otro? No lo tenía que haber dicho. Entonces, el método de contar hasta 10 de vuelta, me parece que 10 es muy poco. No sé, tendría que ser por lo menos hasta 500, al aire libre, fuera de la persona que me molestó. Pero esa reacción
yo la puedo manejar. Y cuando la manejo de una manera favorable, la manejo de una manera tranquilo, entonces es como que está bueno, yo me siento bien que manejo esa reacción. Eso sería número 2. Número 2 es la reacción. Y número 3, y acá esto es algo muy interesante, es el resentimiento. ¿Qué no pasa esto? El resentimiento. El resentimiento quiere decir cuánto tiempo yo mantengo ese enojo interno. Ok, ya me enojé porque me dijeron lo que me dijeron, ya tuve una reacción correcta o no correcta, correcta o no correcta, ya tuve esa reacción. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo voy a tener? Esto me va a seguir maquinando en la cabeza. ¿Cuál va a ser mi reacción? No, nada más hoy. No nada más instantáneamente. ¿Hasta cuánto tiempo voy a seguir? Y voy a continuar con, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto? ¿Sí? Como decía, no me acuerdo quién, decía que la persona deja vivir al otro, al enemigo, dentro de su cabeza sin cobrarle ningún alquiler. Porque dejamos vivir a ese individuo que nos molestó, que nos dijo, cuando nosotros nos maquinamos, lo tenemos dentro de nuestra cabeza una vez, 2 veces, una semana, un mes, un año, y vive, nos mortificamos por él y lo estamos haciendo gratis, lo estamos dejando vivir, por lo menos tenemos que cobrarle un alquiler, y la otra persona no le importa, la otra persona ya está, terminó, se fue. Entonces hay que soltar esto, hay que saber soltar. Y la respuesta a estas 3 preguntas, ¿cuánto me voy a enojar? ¿Cuál va a ser mi reacción con el enojo? ¿Y cuál va a ser la duración de ese resentimiento, de ese enojo? Todo eso depende de cómo yo lo voy a tomar al principio. De cómo va a ser mi visión sobre eso. Si al principio me voy a enojar, porque como dijimos, me corresponde, voy a tomar esa actitud egoísta, a mí me corresponde, a mí esto no me lo pueden decir, yo esto no lo puedo soportar, esto es algo totalmente que no lo voy a admitir. Entonces, lo más probable es, o sea, si en la fase 1, si en el punto 1, si en el enojo, me lo voy a tomar así tan personal y tan egoísta, lo más probable es que la reacción no sea una buena reacción, no sea la reacción adecuada y que el resentimiento dure mucho tiempo. Pero en cambio, si el enojo al principio me lo tomo, bueno, sí, pasó, trato de justificar a la persona, hay veces la otra persona no sabe o sabe y no entiende. Sí, una vez me contaron que había una esposa de un rabino, me contó mi mamá, muy importante, que fue tenían que ir a visitar a una celebridad, a un hombre, y le avisaron de antes, le dijeron, mirá que la esposa del rabino no saluda con un beso. Le habían avisado todo, pero a este señor no le causó mucha gracia que a él le digan cómo saludar a una mujer, no le interesó mucho esto. Entonces cuando llegó el encuentro y vino, bueno, un par de mujeres, y cuando llegó a la esposa del rabino le dio un beso, la saludó con un beso. Y esta señora muy inteligentemente le dijo, yo entiendo que usted no entiende. Yo entiendo que usted no entiende. Entiendo que no entiende el concepto, el tzniut. Entiendo que no entiende. Está bien, no me tengo por qué enojar. A veces puede pasar eso, la otra persona no. Y hay esto tiene que ver, es un poco, tiene que ver con el tema de cómo juzgamos al otro, en qué posición lo ponemos. Puede ser que el otro esté pasando una situación difícil, o puede ser que el otro realmente
Mi moré, tenía un moré que me decía, cuando un perro te ladra, no le contestás. Cuando nos enojábamos en la escuela porque nos decían, nos insultaban, nos burlaban. Dice, vos vas por la calle, un perro te ladra, ¿le contestás? No, no te rebajás. Entonces, cuando tomás la actitud, cuando encarás el proceso del enojo de otra manera, juzgando de otra manera, o sabiendo la situación, o con lástima, o de la manera que sea, pero ya no tiene tanta, ya no es algo tan intensivo, ya no es algo tan fuerte, ya no es algo tan egoísta, ya no es algo tan personal. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que la fase número 2, que sea mi reacción, cambie. Y la número 3, que es el resentimiento, también sea por muy poco tiempo. Entonces, en resumen, ¿cómo se controla el enojo? El enojo se controla por intermedio de no tener tanto ego interno, de no creernos tanto, de no pensar que yo me merezco esto, cómo esta persona me hizo esto a mí, cómo la otra persona me lo dijo, bueno, me lo puede decir, no pasa nada. Y si me lo dijo, me lo dijo. No quiere decir que tenga razón, no quiere decir que tengo que permitir de vuelta que me insulten, pero bueno, me puedo ir, no me gusta cómo una persona me habla, vale bloquear a las personas el del teléfono. Vale decir, mirá, la verdad que con vos no quiero hablar. Vale, es correcto. Es correcto que uno se proteja, pero no enojarme. Hay una expresión en la Gemara que dice que una persona que pelea con alguien que está sucio se termina ensuciando. Por más que ganes la pelea, te vas a terminar ensuciando. Entonces, yo no me puedo rebajar a eso. Entonces, si yo pongo de esa manera, si yo lo pongo en ese contexto, no tiene que sobresalir tanto mi ego. No tiene que sobresalir tanto que sí me lo merezco, que no me lo merezco. No tengo que ponerme a mí tanto en el frente de la escena. Entonces, cuando llegue al segundo nivel, a la segunda etapa, perdón, a la reacción va a cambiar. Cuando llega el resentimiento va a cambiar. Y todo empieza, como dice la Gemara, como dijimos al principio, con la coez. Cuando una persona se enoja, que sería la primera parte, es Avodah Zará, es porque Avodah Zará no es necesariamente idolatría. Avodah Zará explica en Hasidut, la traducción de la palabra Avodah Zará, Avodah viene de trabajo, de la Avot. Zará es zar, extraño. Cuando estamos metiéndonos en un trabajo extraño, estamos contextualizando mal el concepto. Así que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Lo que tenemos que tratar de hacer es poder, cuando alguien nos dice algo, cuando nos pasa algo, obviamente de vuelta, si no es algo peligroso, si no es algo que atenta en contra de nuestra seguridad, tenemos que mirarlo de otra manera, mirarlo con más tranquilidad, mirarlo con más frialdad. Y eso va a hacer que nuestra reacción sea la reacción correcta y que el resentimiento no dure tanto tiempo y vamos a tener tiempo, vamos a poder tener tiempo, tener nuestras energías para lidiar con las cosas correctas. Buenas noches. Buenas noches, gracias Yossi, excelente. Excelente el concepto del alquiler del cerebro para alguien, para el enojo, el resentimiento y con quién nos enojamos. Lo dijo un psicólogo, no me acuerdo, lo leí en un libro, pero sí, está muy bueno. Pero excelente. Gracias. Sí. Gracias, Yossi. Gracias, Yossi. Buenas noches. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao.